Bueno, hoy voy a contarles cómo conocí a Dios y cómo comencé a tener una relación con Él. La verdad es que desde chiquita nosotros nos criamos en una casa cristiana. Mi familia siempre creyó en Dios desde mis bisabuelos, tatarabuelos, mis abuelos, mis padres. Pero bueno, desde chica siempre iba a la iglesia los domingos, iba a las escuelitas dominicales, pero no entendía o no tenía la convicción todavía de quién era Dios. Cuando fui creciendo, tampoco lo conocía, no, es como que lo hacía todo por costumbre o porque básicamente me sentía obligada a ir a la iglesia. Cuando pasé a mi etapa de adolescencia, comencé a sentir rechazo por la iglesia y no quería ir a la iglesia, no quería tener eh, ningún tipo de creencia religiosa, por así decirlo, pero era porque yo no había conocido a Dios todavía. Me acuerdo que cuando tenía 14 años, creo, mi papá me empezó a hablar sobre este tema y yo le dije a mi viejo que no quería ir a la iglesia, que si fuera por decisión mía, jamás volvería a pisar una iglesia porque me sentía obligada y no quería hacer algo por obligación sin tener la convicción de lo que estaba haciendo. Obviamente no culpo a mis padres, agradezco porque desde chica me inculcaron eso, pero es como que lo que yo conocía era una religión, no conocía a Dios, no había tenido un encuentro con Él. Y creo que esto es algo que nos pasa a muchas personas, que cuando somos chicos nosotros nos criamos conociendo una religión, que nos imponen cosas, que nos imponen rituales, que nosotros no entendemos el por qué estamos haciendo. Y por eso mucha gente también cuando puede elegir se aleja de la iglesia, se aleja de Dios también básicamente. Bueno, después de mi etapa de adolescencia, cuando comencé a entrar en la adultez, mi vida fue un completo desastre. Eh, Salía de joda, tomaba, eh, era un desastre que no vale la pena ni mencionar. Era como que probaba muchas cosas y nada alcanzaba. Obviamente en ese momento yo no me daba cuenta porque estaba dormida por mis pecados, que era Dios el único que iba a llenar ese vacío y Él me estaba llamando de alguna u otra forma. Y como siempre yo hacía oídos sordos, no quería aceptar que mi alma estaba pidiendo a gritos a su Salvador. Siempre trataba de llenar mi corazón con cosas superficiales que después básicamente me terminaba autodestruyendo a mí misma, porque en toda esta situación recuerdo que llegué a un punto de mi vida que, que pensaba en mi futuro y que creía que mi futuro estaba destinado al fracaso, que yo estaba destinada a ser una fracasada, a que no iba a lograr nada y que como que me empecé a conformar con esa vida miserable que estaba teniendo. Bueno, en toda esta situación me acuerdo que, bueno, un día fui a la iglesia, acepté la invitación de mi viejo y, perdón, retrocedo. Me pasó que una vez me fui al boliche, que fue creo que la última vez que había ido al boliche, que estaba en medio de la joda y comencé a sentir un malestar espiritual. Yo obviamente no me daba cuenta que eso era espiritual en ese momento, pero comencé a sentir como una incomodidad y a preguntarme qué hacía yo en ese lugar y decir, ¿qué hago acá? Esto no es lo que me llena, no me satisface, me siento vacía y me empecé a replantear en el medio del boliche toda mi vida. Así que tomé la decisión de salirme de ese lugar, de irme y de tomar una decisión que cambie mi vida, que comience a llenarme, a satisfacerme y entender que mi destino no era el fracaso, que había algo más, que tenía que haber algo más que solamente las cosas superficiales de este mundo. Bueno, ahí me acuerdo que
creo que no me acuerdo si fue ese fin de semana o fue otro, que me fui a la iglesia con mi viejo. Bueno, ahí tuve un encuentro con Dios. Tomé la decisión de bautizarme, pero era como que tenía ese miedo o, o esa duda de la falta de compromiso. No sé si a algunas personas le pasan que muchas veces nosotros no queremos ir a la iglesia, no queremos aceptar a Dios porque no queremos comprometernos con Él, porque pensamos que nosotros vamos a perder cosas, no sé, por ejemplo, yo pensaba, bueno, si ahora comienzo a ir a la iglesia voy a perder mi libertad, cuando en realidad era todo lo contrario, yo iba a ganar mi libertad, solo que en ese momento no lo estaba entendiendo todavía porque no había tenido la transformación de pensamiento, la convicción suficiente para dar ese paso. Bueno, entre muchas idas y vueltas que mi vida seguía teniendo, eh, que yo no me comprometía con Dios, que yo no tomaba la decisión de cambiar mi vida o de dejarle a Dios que cambie mi vida por completo, fueron pasando muchas cosas, yo volví a pecar, volví a retroceder, era como que siempre que iba a dar el paso, retrocedía. Bueno, pequé tanto que llegó un punto de mi vida que yo creía que ya no tenía más perdón, que la misericordia de Dios para mí se había terminado. Es más, había personas que me decían eso, o sea, ya está, estás tan sucia, tan embarrada, que Dios te va a hacer como le hizo a Saúl y te va a destituir de su gloria. Y yo con toda esa culpa eh, también creía eso, como que Dios ya me estaba rechazando. Bueno, después de haber llegado a tocar fondo en el fondo más profundo de mi vida, que, que básicamente ya ni siquiera tenía ganas de vivir, me sentía atormentada, me sentía perseguida espiritualmente, obviamente por la parte mala espiritual, que comencé a buscar a Dios sola en mi habitación y comencé a pedirle que Él cambie mi vida. Le pedí a Dios que por favor transforme mi corazón, que Él haga algo y que yo pueda tener esperanza. A todo esto yo había quedado embarazada de mi bebé y lo, no lo quería. Es medio fuerte esto que estoy diciendo, pero en ese momento no lo quería, no aceptaba el embarazo y todo el tiempo tenía ese pensamiento en la cabeza de rechazo. Bueno, en todo esto, un día llego a mi departamento con el pensamiento de rechazo absoluto hacia el embarazo y escuché la voz de Dios diciéndome, lo que estás pensando hacer, no lo hagas. Creo que se entiende lo que estaba pensando. En ese momento recuerdo que me arrodillé en la habitación, me largué a llorar y creo que fue la primera vez que yo pude escuchar la voz de Dios o que yo pude hacer que mi oído escuchara la voz de Dios.